centroamericanos, algunos legisladores han planteado la posibilidad y la conveniencia de que se diera una libertad mayor de tránsito a los centroamericanos por México. Primero, hay un problema de técnica jurídica porque esa figura ya no existe. Segundo, sí se prevé en el reglamento darle permiso a la gente a transitar por México en una calidad de temporal por 180 días, pero el problema es político, es de fondo. Si México decidiera abrir la frontera con Centroamérica, sabemos que el 95% de los flujos irregulares por México son de Centroamérica, en particular de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y el 90% de ellos trata de llegar a la frontera con Estados Unidos. En un escenario teórico que se abriera la frontera y que dejáramos pasar a los centroamericanos. Primero tendríamos que compaginar, asegurarnos que solo sean centroamericanos, porque igual pueden llegar de otras nacionalidades. Entonces eso tendría que venir acompañado de un control fronterizo que México no tiene. Segundo, vamos a suponer que se deja pasar a los centroamericanos y que se organizan entre ellos y seguramente surgiría un negocio para llevarlos en camiones o en coches o en transporte aéreo, inclusive a la frontera norte. ¿Qué pasaría cuando lleguen a la frontera norte? Pues no van a poder pasar, igual que nuestros mexicanos. ¿Y la reacción de Estados Unidos cuál sería? No, pues voy a endurecer más la frontera con México, porque ahora no solo son los mexicanos, sino que México ha dejado que pasen los centroamericanos y lleguen a mi frontera. Y entonces los gobernadores de los estados fronterizos, los presidentes municipales de las ciudades en la línea, ya hoy han pedido al gobierno federal hagamos algo para evitar que lleguen más centroamericanos o inclusive por el número de mexicanos que está regresando la patrulla fronteriza, tienen una población flotante creciente de gente que está varada ahí, que ya regresaron de Estados Unidos deportados y que no tienen dinero para regresar a sus lugares de origen, que se quedan a veces para ver si pueden conseguir un trabajo y tratar de ingresar otra vez a Estados Unidos. Pero debido al despliegue tan enorme de murallas, agentes, aviones no tripulados, sensores, satélites que los Estados Unidos pusieron en la frontera con México en los últimos 20, 25 años, hoy por hoy para un migrante mexicano es mucho más difícil cruzar que hace muy poco tiempo. El incremento del costo del coyote, el riesgo de meterse en zonas todavía más peligrosas, el que son regresados constantemente a las ciudades fronterizas, donde son víctimas de la delincuencia local. Si tenemos ciudades problemadas de violencia en la frontera, a esto se suma la llegada de mexicanos, algunos con antecedentes penales, pues que son cooptados por la delincuencia local o que se dedican también a delinquir. A eso habría que sumarle la llegada de muchos centroamericanos. Entonces, no es una cuestión de principio ideológico ni de no querer facilitar, es que no se resuelve el problema para los propios centroamericanos. Lo que se ha podido avanzar es que se ha flexibilizado mucho el ingreso regional de los guatemaltecos, por ejemplo, que pueden ya entrar a trabajar a Chiapas y a algunos estados del sureste con un documento, de manera que ya pueden exigir ciertas condiciones salariales mínimas, de comida, de hospedaje, y ya no son objeto de extorsión de las autoridades porque ya tienen derecho a entrar. Y eso se ha dado desde hace ya varios años, y cada vez más los guatemaltecos al menos, primero estaba limitado a los guatemaltecos que viven junto a la frontera, se va a extender a toda Guatemala. Y ese es un paso en esa dirección, pero no pueden pasar de cierto límite fronterizo, porque ahí sí hay un mercado de trabajo para ellos. Y eso sí creo es un avance, ¿no? Bueno, yo celebro que finalmente existe, es una petición de hace mucho tiempo, tanto por gobierno como por sociedad civil y los migrantes, de que hubiera ya una ley ad hoc a la migración. Es una buena ley, es una ley moderna, una ley donde se busca la regulación, el control y se da énfasis al respeto a los derechos humanos. El reglamento que tenemos es un reglamento complicado porque, está tratando con un tema que es complicado
pero con este reglamento se va a tener que hacer capacitación hacia el personal para que dejen ya las prácticas anteriores de tanta discrecionalidad y insistir en que se debe ver a los migrantes como personas. Es un buen reglamento, es una buena ley. Yo creo que en México, como en el resto del mundo, la principal variable que incide en el desplazamiento poblacional es la variable económica, la diferencia de salarios, la diferencia de ingresos entre regiones de origen y regiones de destino. Pero sin embargo hay otras variables que influyen de manera significativa. Influye el tema de las redes sociales, incluye el tema de la promoción de un mayor ascenso social en los países de origen respecto a los países de destino. Y preocupantemente en México hay cada vez más migrantes que se van a Estados Unidos por el tema de la inseguridad que hoy prevalece en la mayoría de las regiones del país. En el centro occidente hemos notado en los últimos 5 años un movimiento creciente de llevarse a los ancianos, a los abuelos, rompiendo una tradición de 5 décadas de que las comunidades de origen era el mejor lugar para que los abuelos vivieran. A raíz de la violencia, de los secuestros y de las extorsiones, esta es una nueva variable que no veíamos en años anteriores, de que se ha incrementado la emigración definitiva de los abuelos, de los ancianos de las comunidades de origen. Entonces, en ese orden diríamos por cuestiones económicas, por las redes sociales, por la inseguridad, por la cultura de la migración, y nos hablan de un conjunto de variables que deben ser tomadas en cuenta cuando en términos de política pública se trata de diseñar estrategias que incidan en reducir el monto de las migraciones o en hacer frente al regreso de los migrantes que por diferentes motivos están volviendo a nuestro país. La migración es un elemento económico muy importante en las comunidades, pero durante mucho tiempo le hemos dejado todo el peso del desarrollo, del desarrollo económico a las migraciones. Pensamos que las remesas pueden ser un motor de desarrollo económico local y eso no es así. Se ha demostrado por muchos estudios actualmente que las remesas no lo pueden ser. Son un elemento que puede ser muy importante, incluso puede ser clave, pero si no tenemos políticas públicas que apoyen ese desarrollo, no es suficiente con las remesas. Y a mí me parece que un grave error que hemos tenido en México es darles demasiado peso a las remesas como parte esencial de ese desarrollo. Dos elementos muy importantes. El modelo económico que hace 30 años prometía desarrollo, crecimiento y bienestar ha fracasado rotundamente, como lo muestran macroeconómicamente todos los indicadores. Hay un enorme déficit de empleo en el país, hay un déficit anual acumulado de por lo menos 800,000 empleos. Hay en este momento más de 4 millones de desempleados en México, hay cerca de 8 millones de desempleados y el 50% de la población económicamente activa está en la economía informal. Por otra parte, no existe desarrollo regional en la mayoría de las zonas del país y estos elementos se convierten en un fuerte detonante y un elemento que posibilita la migración, mientras en Estados Unidos existía la demanda creciente de fuerza de trabajo. El segundo elemento es la enorme división, una fragmentación de diferentes iniciativas, de diferentes programas, pero que después de 3 décadas en México no ha existido la voluntad política de todos los partidos y de todos los gobiernos de realmente construir una verdadera política de Estado sobre desarrollo y migración. Y yo resalto desarrollo y migración porque es lo que hemos estado discutiendo en los 5 foros globales mundiales. Mientras no exista verdadero desarrollo económico y social en los países de origen, la migración internacional va a seguir creciendo mientras prevalezca la demanda de las regiones de destino. Y en ese sentido, yo creo que un gran reto en este momento para el nuevo gobierno mexicano y para todos los gobiernos de los estados, cuando en este evento de la Semana Nacional de Migración nos dicen que como tendencia los gobiernos de los estados van a asumir un papel protagónico, el reto
es que reorienten este modelo económico fracasado que ha venido destruyendo el tejido económico y social. Y el reto es aprovechar una gran cantidad de programas que parcialmente ya ha sido un proceso de aprendizaje. Hay programas binacionales de salud, hay programas binacionales de educación, hay atenciones marginales, si ustedes quieren, para el desarrollo local y comunitario. Pero lo que no ha habido es la voluntad de construir una verdadera política de Estado sobre desarrollo e inmigración. Y esto entra en lo que hemos venido discutiendo a nivel de las universidades como Zacatecas, Michoacán, Iniciativa Ciudadana, Sin Fronteras, INEDIN. Estamos en una etapa que se requiere un nuevo ciclo de políticas públicas sobre desarrollo y migración. Y México tiene el reto, y el nuevo gobierno tiene el reto de entrar en una nueva arquitectura institucional que necesariamente reoriente el modelo económico, o de lo contrario este país va a ser inviable y va a ser ingobernable en los próximos años. De ese tamaño es la responsabilidad para el próximo gobierno, y de ese tamaño es el reto que tienen hoy todos los estados a nivel de las entidades de nuestro país, y que demuestran los graves problemas que se tienen desde el norte del país hasta la frontera del sur. Yo creo que el problema de desarrollo económico y migración es un problema estructural que requiere 2 o 3 cosas. Uno es consistencia y que los programas duren por un periodo de tiempo largo para que realmente maduren y se consoliden. Eso implica un constante influjo de recursos y capacitación del personal, de la gente encargada de los proyectos, para darles viabilidad económica. La mayoría de las remesas que se reciben en los municipios de México, en los pueblos de México, se usan para el consumo diario, para la subsistencia, o ya cuando se organizan en el 3x1 o cuestiones comunitarias, es para mejorar la infraestructura del pueblo, la cancha, la iglesia, el salón de escuelas que faltaba, pavimentar las calles, a veces poner luz, pero no es suficiente para poner negocios productivos, salvo casos muy especiales. Y entonces poner un negocio productivo que genere empleo, que permanezca la gente y que sea mejor para la gente, quedarse ahí, que emigrar, requiere, insisto, mucho más dinero y mucho más planeación. Y capacitar a las poblaciones para tener habilidades comerciales, que si producen muebles de madera o que si se explota la artesanía, tengan cómo comercializarla, y entonces ahí ya entran otros factores. Solamente así podremos gradualmente ir incentivando a la gente a quedarse mejor en México que a salir. Totalmente la imagen de México en el exterior se proyecta desde el interior. Lo que sucede en México, en un mundo globalizado, ya no puede ser conservado o mantenido dentro de los confines de nuestras fronteras. Creo yo que cualquier incidente, cualquier situación que pase en México, al reportarlo a la prensa nacional, inmediatamente es replicado por la prensa extranjera. La otra cuestión, México ha estado abierto, tenemos corresponsales extranjeros y desde luego nuestras relaciones diplomáticas hacen que cualquier embajador haga el reporte a su nación de lo que está pasando en territorio mexicano. Creo que el primer aspecto para cuidar o mejorar la imagen de México es la política de imagen dentro del país. Si las situaciones que acontecen en México deben manejarse desde un enfoque de política pública, de solución, de capacidad de resolver el problema y no de lamentarse de por qué pasó el problema o acusar a gobiernos anteriores de por qué suceden los problemas, sino realmente mostrar interés en que los problemas se resuelven, que México, que el Estado mexicano tiene capacidad para enfrentarlos y desde luego tiene que manejarse siempre con visiones propositivas de que son incidentes que suceden, pero se pueden resolver. La otra cuestión es, si no minimizar el problema, sí siempre buscar dar una explicación en un contexto reducido, pero siempre con una visión de que la capacidad del Estado mexicano y de que la voluntad del pueblo mexicano va por encima de todos aquellos. La otra cuestión es manejar siempre una imagen positiva, propositiva, creativa, que se trata de un país culto, que se trata de un país con confianza en el futuro, que se trata de un país que tiene voluntad de salir adelante. Eso siempre permea en cualquier noticia que se da. La reciente nota de prensa que salió que
presidente electo de México en su viaje por Europa dijo que la percepción de los problemas de México son mayores en el exterior de lo que en realidad suceden, indudablemente obedecen a que las cosas no están siendo puestas en contextos sobredimensionadas. Y en ese aspecto vale la pena siempre que se atiende una nota de prensa en México, que toda la sociedad mexicana busque ponerla en contexto, pero más que nada teniendo la confianza de que cualquier situación problemática tiene solución y que la voluntad del pueblo mexicano va por encima de cualquier problema. La otra cuestión es indudablemente mostrar la imagen de México como una nación que tiene una cultura milenaria. No es una cultura que surgió con nuestra independencia, sino que viene desde nuestra formación en las primeras tribus precolombinas que se asentaron en la Mesoamérica. Desde luego tenemos gastronomía, desde luego tenemos una estructura económica y sociopolítica que llevan a México a estar entre los primeros 15 países del mundo. Tenemos vocación democrática, supimos escoger a nuestro gobierno por vía de elecciones, sabemos dirimir nuestros problemas políticos en el Congreso con debate, no se utiliza la violencia. En fin, esta es la imagen del país que tenemos que dar. Ahora, habrá que replicarlas y proyectarlas en todos nuestros comentarios en el exterior y habrá que mantenernos abiertos a la opinión pública, pero siempre nosotros mostrando la imagen del México que realmente somos. Ningún problema nos va a superar. México siempre saldrá adelante. Ese es para mí el concepto, la sensibilidad, el punto toral que debe de llevarse. Sí hay problemas, efectivamente, pero la voluntad del pueblo mexicano, el talento del pueblo mexicano, la capacidad del pueblo mexicano, siempre superan a ellos. Y tan es así que estamos ahorita dentro de las 15 naciones más grandes. Bueno, me parece, digamos, que hay muchos programas a nivel federal. Por ejemplo, todo el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, digamos, trata de llevar, digamos, programas importantes para nuestra comunidad allá. Y me parece, digamos, que hay que enfatizar este tema del IME, el tema, digamos, de seguir facilitándole a nuestros paisanos que sigan haciendo clubes de oriundos. Y me parece, digamos, que también facilitarles algunas, digamos, sobre todo facilitarles, por ejemplo, poder estudiar en Estados Unidos. Tenemos que flexibilizar nuestra manera, digamos, de emitir documentos oficiales. Y eso, digamos, hay que decirlo también, no solamente, digamos, de los mexicanos que llegan a Estados Unidos, porque ahora lo que estamos viendo es que hay una enorme migración de retorno. Entonces tendríamos que facilitar enormemente que cuando venga un niño de Estados Unidos, pues que le aceptemos el documento, que no seamos tan más papistas que el Papa y queramos una serie de trámites engorrosos que a todo el mundo le cuesta trabajo y más a un migrante sin documentos. Me parece, digamos, que es muy importante desde el gobierno federal, pero también desde los gobiernos de los estados, mejorar la imagen de México en Estados Unidos. Hay que decirlo, está la imagen de México en Estados Unidos en uno de los puntos más bajos. Se han juntado aquí dos cosas. Desde 2004-2005, con el presidente George W. Bush 43, el presidente número 43 de Estados Unidos, en 2004-2005 empezó a hablar de reforma migratoria integral. Eso provocó una reacción muy fuerte de gente muy conservadoras, como Lou Dobbs, por ejemplo, de la CNN, que tuvo durante muchos años un programa terrible en que todos los días ponía el dedo en la llaga y hablaba mal de los migrantes. Y entonces yo diría, hubo una respuesta en la radio, en la televisión muy fuerte de gentes como Lou Dobbs, y esto provocó realmente una especie, yo diría, pues sí, de prejuicio y de mala imagen de los migrantes mexicanos y de mala imagen de la frontera, una frontera que se vea porosa, inmigrantes que no pagaban impuestos, inmigrantes que algunos llevaban drogas, y la verdad de las cosas distorsionaron la imagen del migrante porque claramente más del 99% de los migrantes mexicanos no van a Estados Unidos sino con el fin de buscar chamba, de encontrar allá la oportunidad que aquí no obtienen, y los empleadores los adoran porque son trabajadorcísimos, pero se distorsionó la imagen. Sobre esa distorsión de la imagen, que duró hasta 2008-2009, de repente nos topamos con otra distorsión y es la escalada de violencia en México.
Ha habido mucha violencia en México en los últimos 5 o 6 años. Hay efectivamente, va a cerrar su sexenio el presidente Calderón con casi 60,000 homicidios. Por cierto, quiero decir que las espirales de violencia no son únicamente de México, son de toda América Latina. En Brasil, por ejemplo, que no se escucha mucho, todos los años hay 50,000 homicidios desde hace 15 años. En México nunca hemos llegado a esta cifra. Claro, los brasileños son más del doble que los mexicanos. Pero digamos, hay una escalada de violencia en México que ha sido muy mediática en Estados Unidos porque los cárteles, porque las organizaciones criminales en México les da por cortar cabezas, les da por aventar algunas cabezas en una discoteca o dejarlas en una avenida muy importante o colgarlos de un puente. Y eso ha traído un efecto muy importante en la prensa de Estados Unidos. Ha habido mucha cobertura en Estados Unidos de lo malo que sucede en México, no de lo bueno. Por ejemplo, se ha dicho poco que se ha avanzado enormemente en México en los servicios educativos y de salud. Hoy, para el indocumentado mexicano en Estados Unidos, muchas veces se está regresando porque sabe que puede tener mejores servicios de salud y educación en México que en Estados Unidos. Entonces, desgraciadamente ha habido una distorsión. Y ahí me parece que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y algunos otros actores importantes como son los grandes empresarios tendrían que velar por tener una mejor imagen de México, especialmente en Estados Unidos, que es nuestro socio número 1 económico-comercial. Creo que la experiencia consular mexicana en materia de protección y asistencia a mexicanos en el extranjero está bastante decantada. Tenemos más de 100 años en la Secretaría de Relaciones Exteriores ejerciendo labores de protección. Nuestros consulados tienen la formación, el talento, la mística para hacerlo. Creo yo que lo único que hace falta es emprender un verdadero liderazgo con todos los compañeros cónsules mexicanos acreditados en la frontera, con los miembros con los jefes de los departamentos de protección de los consulados, para renovarles la seguridad de que el trabajo de asistencia y protección a mexicanos es de interés primordial para el Estado mexicano, que es parte de la mística del servicio exterior. Yo creo que hay que renovar simplemente energías, vitalidades y desde luego problemas nuevos que van surgiendo, atenderlos con ideas nuevas, frescas. Pero la experiencia consular mexicana es valiosísima, es maestra de otras diplomacias de otros países, donde los mexicanos podemos compartir nuestra larga experiencia del punto. Ciertamente, malos mensajes desalientan. Hablar que se desmigratiza la agenda bilateral o que la migración no es un tema de importancia, realmente manda malos mensajes. Creo yo que la asistencia a los mexicanos en el exterior comprende todos los aspectos y que la migración es uno de ellos y que tener 11 millones y fracción de migrantes viviendo en los Estados Unidos, el 65% de ellos de manera indocumentada, el resto de manera documentada, no excluye la responsabilidad del Estado mexicano para con ellos. Es decir, la responsabilidad del Estado mexicano no se acaba en la frontera. El mexicano que sale sigue siendo sujeto de atención del Estado mexicano. Y desde luego, el tema de la migración en los Estados Unidos podrá ser manejado diplomáticamente desde diferentes ángulos, pero no puede uno voltearle la espalda a esos migrantes, ni puede uno decir que no nos interesan o que la agenda de la diplomacia mexicana no están formando parte ya. Siempre serán los mexicanos migrantes de un asunto de gran importancia para el pueblo mexicano y desde luego para el gobierno federal mexicano. Por consiguiente, nada más es quizá cuestión de enfoques, pero creo que la experiencia consular mexicana es valiosa y que lo único que hace falta es darle la confianza de que es un tema de interés primordial para el Estado mexicano. Desde luego. Un problema es que ha habido muchos programas en los estados y en la federación